1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. En el aire. En el aire. Nos vamos. Tenemos ahí unos casos prácticos de conversión de tasas. Nos vamos aquí directamente a compartir pantalla. Vamos a ver, pues estamos. Ajá. Estamos ahí cerca. Cerca andamos. Por acá tenemos aquí dos casos prácticos que ayer estoy desarrollándolo y que les voy a explicar por este medio, por este canal. Y luego haremos dos más, dos casos más, ¿no? De modo que enriquecemos ahí el tratamiento de todas las tasas, de la conversión de tasas en las transacciones financieras. Comenzamos lo primero, ahí está. Este es lo primero. Vamos a dar un poquito más de zoom, a ver, ya. Ahí estamos. Tendríamos colorido por acá esta parte de los datos, ¿no? Un verdecito puede ser, sí. Aunque me faltó seleccionar. No había seleccionado ya. Un verdecito, ahí está el verdecito. Ya, muy bien. Ya podemos ir para resaltar. Bien, aquí hay bastantes datos, aparentemente bastantes interrogantes, ¿no? Pero en realidad es bastante sencillo. Es bastante sencillo todo esto. Primero que se trata, digamos ahí, como hemos puesto acá, miren, se trata de determinar. Luego se trata de determinar el monto, el interés compuesto y el monto compuesto. Es decir, esas son las operaciones de fondo. Pero en la parte intermedia tenemos que convertir la tasa a la frecuencia del tiempo, o la frecuencia del tiempo a la frecuencia de la tasa. Y ahí está todo ese derivado. Y comenzamos por acá. Dice que tenemos acá un capital que puede ser un préstamo que estamos obteniendo de 35.000. Y el banco o cualquier entidad financiera nos da a una tasa nominal, que obviamente es anual, del 40%. Y nos dice que en primera instancia tenemos ahí que la frecuencia, ¿no? La frecuencia de capitalización de la tasa nominal es bimestral. 40% nominal capitalizable bimestralmente. Así es el enunciado. Y por el hecho de ser bimestral va ese numerito de 6. ¿Por qué? Por los 6 bimestres que tiene el año. Y así es. Ahora el plazo que va a estar impuesto este capital o este préstamo que lo vamos a pagar, que estamos recibiendo, lo vamos a pagar en 4 semestres. Posiblemente en la realidad, en la vida diaria, no exista, o mejor dicho, no sea tan común esa forma de pagarlo, pero eventualmente podría darse. Posiblemente no necesariamente con entidad financiera, pero sí con otro tipo de entes, prestamistas, ¿no? O cualquier empresa que eventualmente puede prestar, ¿no?
a su prestatario así de esa manera. Muy bien. Entonces hasta ahí tenemos los datos. Capital, por el préstamo recibido, la tasa nominal, la frecuencia de capitalización y el plazo de devolución del préstamo. Luego se escribe, miren lo que se escribe acá. Primero veamos, primero voy a poner un color diferente aquí a esto, todo lo que es bimestre, porque por ahí primero vamos a trabajar todo lo que es bimestre. Pues todo lo que es bimestre lo vamos a considerar este color. ¿Listo? Lo que quiere decir que primero voy a determinar la tasa efectiva bimestral. Correcto. Tasa efectiva bimestral. Voy a activar aquí mi tablero de esto. ¿Ya? Ahí está. Primero entonces voy a determinar esa tasa efectiva bimestral. Teniendo esa tasa, ya puedo determinar el interés compuesto. Y también, paralelamente, puedo determinar el monto compuesto. El punto clave es esto de la tasa. Esto que le voy a poner un asterisco. El punto clave es el dato que me va a encaminar a determinar los datos. Entonces, al otro lado tenemos lo siguiente. ¿Sí? Primero que aquí tenemos toda esta parte corresponde a la tasa. Esto corresponde al tiempo, N tiempo. Esto corresponde al interés. Estoy separando para que se note. Y naturalmente esto corresponde al monto. Entonces vamos con la tasa. Me dice que tengo una tasa nominal del 40% y lo debo convertir o capitalizar en forma bimestral. Y por eso que hago esta división, 0.40, que es la tasa en tanto por uno, entre 6 bimestres que tiene el año, partiendo de esta formulita que tenemos. Haciendo la operación, logramos este resultado, ¿verdad? Ya está. Haciendo la simple división, digamos ahí con una gran cantidad de decimales, podemos considerar 10 decimales para un mayor ajuste, ¿no? Luego, por si uno se olvide que estamos determinando la tasa bimestral, lo anotamos aquí como tasa bimestral, para evitar, digamos, confundirlo. Una vez que hemos puesto ahí ese número, ese decimal, y luego bimestral, estamos indicando básicamente que esta es la tasa bimestral que vamos a utilizar para el interés como para el monto compuesto. Pero nos falta ahí otro dato, el tiempo. Miren, el tiempo lo tenemos acá como 4 semestres. 4 semestres. Esos 4 semestres los tenemos que convertir a bimestres. Porque esto de acá, esa tasa tiene que ser congruente con esto. Tiene que estar homogeneizado. La tasa del tiempo en la misma frecuencia. Y entonces, ¿qué hacemos? Tenemos 4 semestres. Cada semestre tiene 6 meses, ¿no? 4 por 6, 24. 24 meses. Y cada bimestre tiene 2 meses. De modo que 24 entre 2, y tenemos aquí los 12 bimestres. Ahora sí lo tengo
ya tengo, digamos, homogeneizados los datos de la tasa bimestral, el tiempo está en bimestre, y ahora sí aplicamos la formulita. Esta es esta fórmula acá, esta es la fórmula del interés. El interés es un compuesto, ¿no? Esa es la fórmula de interés compuesto. Aplicando esa fórmula, aquí en el Excel o afuera con calculadora, determinamos este valor, que no es otra cosa que el interés compuesto. Ese es el valor del interés compuesto. Ahora, entonces ya determinamos ahí el interés compuesto. Ahora vamos a determinar el monto compuesto en base a los mismos datos, la tasa bimestral como el tiempo en bimestres. Y entonces, esta es la fórmula. Esta es la fórmula acá. Esta es la fórmula. Y entonces aquí, P naturalmente es estos 35.000 de acá, ¿no? Ese P, esos 35.000. Esta I, esta I es nada más ni nada menos que este dato. Ese dato sí, esa es la tasa bimestral. Y el tiempo es este, por los 12 bimestres. Y lo cruzamos por acá para indicar que ese es el dato que hemos tomado. Luego de hacer eso, simplemente es una operación matemática, pues, y ahí está, hemos establecido. Y hemos establecido aquí el monto compuesto mediante tres formas. Esta primera es mediante la fórmula que está acá. Esta fórmula que está acá. Esta segunda, que sale con un signo, es mediante la función, la función valor final, que es aplicable para este caso. La función valor final. Y esta de acá también es el mismo, no es el mismo valor, sino que con otro método, ¿no? Que es utilizando la función potencia, porque aquí hay una potencia. La P multiplica a una potencia, ¿no?, de 1 más I a la N. Desde ahí, aplicando potencia, tenemos ese dato. Si yo desactivo aquí esto de los colores, perdón, este puntero, a ver, ahí, me voy a ubicar en la fórmula. Primero tengo ahí del interés compuesto. En la parte superior, aquí en la barra de fórmulas, podemos ver ahí, ¿no? B2 es el capital, que es este de acá, B2. Luego tenemos ahí 1 más la tasa, que está está en H3, ¿no? Está H3, ahí está, esta es la tasa, ahí. Y eso, luego la potencia, están los 12 bimestres, y 5, ¿no? Ahí está, y 5, y nada más ahí. Luego, confirmo aquí, por ejemplo, aquí he utilizado la fórmula del interés en la barra de fórmula, que se ve un poco pequeño, ¿eh? Que se ve un poco pequeño. No sé si con eso puedo resaltarlo, ¿eh? No se resalta todo. No dice desactivado, pero arriba vamos a ver qué pasó ahí. Algo ha pasado, bien. En vez de solucionar, empeoró la cosa. Bien. Entonces la fórmula la tenemos ahí. La fórmula la tenemos ahí. Ahí está la fórmula. Y hemos puesto los datos, ¿no? Los datos de acuerdo con la fórmula.
el capital multiplicado por la potencia de 1 más la tasa elevado a los 12 bimestres. Ya está. Luego le dije que acá había utilizado la función. Y ahí podemos ver, miren, valor final se multiplica a los datos que se me piden, ¿no? Que es aquí tenemos ahí el H3, la tasa, I5 es el tiempo, 12 bimestre, y menos B2 es el capital. El sistema lo saca como signo. Si no le pongo ese signo menos, el valor va a salir negativo, ¿no? Porque el sistema lo considera como una salida de dinero. Pero artificialmente se le coloca ahí el signo menos para que el valor que presentamos acá en pantalla salga positivo. Ya está. Y luego el otro valor, ¿cómo ha salido? Ahí está, miren, ahí está. Estamos, B2 es el capital, le vamos a aplicar ahí potencia, abrimos ahí hasta 2 paréntesis ahí, luego sumamos 1 más la tasa, cerramos ahí punto y coma, y luego multiplicamos ahí por I5, ¿qué cosa es I5? Es el tiempo, ¿no? El tiempo correspondiente, ¿no? Entonces, ahí está solucionado ese primer caso. Pero todo eso lo hemos hecho como en el marco bimestral, en el marco bimestral. Y luego podemos ver, regreso al costado izquierdo acá, voy a utilizar aquí todo lo que es semestral. Lo voy a seleccionar ahí para diferenciarlo con el otro color ahí. Otro color acá. Le ponemos por acá a ver. Ajá, ahí está. De todo esto que aparece ahí en medio turquesa es lo que vamos a determinar aquí en la parte inferior. Y al respecto tenemos ahí primero la tasa. Esa es la tasa que vamos a utilizar. Todo va a ser en el marco de semestre. La tasa semestral, tiempo semestral, interés con elementos semestrales, monto con elementos semestrales. Y entonces vamos a ir. Pero aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Miren lo que dice acá. Tasa semestral de efectiva menor a mayor. Porque voy a utilizar la tasa bimestral para convertirla en tasa semestral. En otro momento hemos visto que para convertir habíamos utilizado estas formulitas, vamos a ver acá, dibujo, vamos a ver acá. Para las conversiones habíamos utilizado nosotros ahí, por ejemplo, cuando se trataba de determinar la tasa mensual. La tasa mensual, decíamos esto, ¿cierto? 1 más I, y 1 más I anual, ¿no? I anual. Esto de acá, raíz de 12. Raíz de 12. Y todo eso menos 1. Esa es la fórmula que se utiliza para convertir una tasa mayor a una menor. De una mayor a una menor funciona con el radical. 1 sobre 2 es raíz de 12. Y por eso esta nota que está acá, miren, nota de una tasa menor, la bimestral, a una tasa mayor que la semestral, aplicamos el de potencia. Lo elevamos, llegamos aquí a la potencia correspondiente.
y no le sacamos la raíz, como pasa cuando es una conversión de mayor a menor. Entonces, y aquí está justamente la formulita, ¿no? Aquí está la formulita. Esa es la fórmula. Estamos sumando, aquí hay un error. Ahorita acabo de ver, este es 1. Este es 1. Este es 1. 1 más la tasa bimestral elevado al cubo. ¿Por qué el cubo? Porque en un semestre hay 3 bimestres, ¿no? Lo elevamos al cubo, no le sacamos raíz cúbica, menos raíz sexta, y no lo elevamos aquí, por eso dicen que el 3 va a ser una potencia, y luego le restamos, pero la idea es la misma, ¿no? O sea, esta fórmula de acá se relaciona con esto, pero es al revés, ¿no? Está relacionada lógicamente, pero es al revés. Dicho de otra manera, por ejemplo acá, este es muy aplicable para determinar la tasa mensual, teniendo la tasa anual. Pero al revés, ¿cómo va a ser esto? Sería así, ¿no? Tasa anual, tasa anual, tasa anual, 1 más la tasa mensual, ¿no? La tasa mensual ya no a la raíz de 12, sino a la 12 nada más, a la 12. Así, serían así de esta manera. Y lógicamente menos 1. Entonces podemos ver aquí la diferencia, ¿no? La diferencia cuando convierto una tasa efectiva mayor a una menor y cuando determino una tasa de una tasa menor lo convierto a una mayor. Ya no en la raíz, sino la potencia misma. Ahí está. Entonces, eso es lo que hemos hecho, ¿no? Esto que estoy detallando aquí arriba, eso está para años. Pero en este caso, utilizando la tasa bimestral y queriendo determinar la tasa semestral, se ha hecho esta operación. Entonces, se ha operado ahí y se ha obtenido este valor, que es la tasa semestral. Y vamos a entender aquí lo siguiente, que esta tasa semestral que acabo de determinar es equivalente a esta, que es bimestral. ¿Y por qué decimos que es equivalente? Porque con ambas tasas llego al mismo resultado, ¿no? Ese es el asunto, que llego al mismo resultado, ¿no? Por aquí voy a aprovechar para borrar esto. Veo que hay mucho garabato por acá. Eso ya lo solucionamos. Esto también ya. Por ahí ya vamos borrando alguna cosa que están, digamos, por demás, ¿no? Esto también se va. Previo a la explicación ya lo borramos todo esto. A ver, sí. Ya me está distrayendo un poquito. Pero ahí vamos. Entonces, tener en cuenta estos datos que estamos mencionando, ¿no? Que puede haber, digamos, la conversión de una tasa mayor a menor, que es lo más común, ¿no? Porque generalmente la tasa es anual. Y de anual lo conviertes en una periodicidad enorme. Pero
En los casos académicos, pues entramos a los caprichos, ¿no? Un poco a los caprichos, digamos, para entrenarnos en la matemática. Y eso hace que uno, digamos, encuentre la lógica de las cosas, ¿no? Bien, entonces ya determiné, aquí vamos a separar aquí, mi puntero con rojo, vamos a utilizar este separador rojo, aquí. Todo esto que estoy señalando ahí es lo que corresponde de 1 ahí a la tasa. Luego 2, vamos a determinar ahí el tiempo en semestres. Y luego determinaría aquí el interés compuesto. Y para rematar aquí, determinamos el monto compuesto, que va a ser los mismos resultados que están arriba. ¿Por qué? Porque estoy invirtiendo nomás las cosas. Primero he determinado, en la parte superior, he determinado todo en base a la frecuencia de la tasa. El tiempo lo he convertido a bimestres y la tasa está también capitalizada a bimestres. En la parte inferior, partiendo de la tasa bimestral, hemos convertido todo a semestres. Y entonces seguimos. Antes que me olvide, también aquí arriba hay una secuencia, ¿no? Este es un primer paso, un segundo, un tercero y cuarto paso. En un examen, yo puedo poner todos estos datos aquí, todos estos datos que tengo aquí en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Todos esos datos los puedo considerar. Y tengo, digamos, para hacer aquí tengo para hacer 8 preguntas. Tranquilamente yo le puedo preguntar a cuánto asciende la tasa bimestral, a cuántos bimestres, cuántos bimestres existen en 4 semestres, cuál es el interés que generó esta transacción y cuál es el monto que se calculó en términos de bimestres. Y lo mismo que abajo, tengo para hacer 4 preguntas más. De modo, mira que un casito así de simple, lo puedo utilizar para 8 preguntas. Y los alumnos tienen que entrenarse en todo esto, tienen que revisar todo esto, para que hagan lo mismo que estoy haciendo yo, y tengan el entrenamiento correspondiente para obtener los datos que son correctos. Porque en la respuesta va a haber ahí hasta 7, 8 alternativas que se parecen, algunas de cerca, de lejos ya no. Algunos tienen un número más, un céntimo más, número más arriba, más abajo, y no sabemos cuál es. Adivinar está prohibido ahí en este caso. Hay que calcular, esa es la respuesta. Bien, continuamos entonces. Ya tenemos entonces determinado que es la tasa semestral, y esta es la tasa. Ahora, como todo lo estamos convirtiendo a semestres, y el tiempo ya está en semestres, aquí al lado izquierdo, ¿ves? Aquí tenemos 4 semestres, de modo que no hay ningún problema. 4 semestres son 4 semestres y punto, ya está. No hay ninguna conversión especial ahí. Ahí está, el dato está dado de antemano, digamos. Y luego sí pasamos a aplicar el interés. Y esta es la fórmula ahí, la fórmula de interés, he hecho los cálculos y se ha obtenido esto. Pero miren la flecha, nos dice que esto que está arriba es igual a esto. O sea, es lo mismo que el interés es el mismo calculándolo con
con frecuencias bimestrales que calculándolo con frecuencias semestrales. Así de claro. Y lo mismo vale para el monto, ¿no? Para el monto podemos ver que aquí tenemos el monto con la fórmula, acá tenemos con la función valor final y ya está. Y podría poner aquí el otro dato que funciona con la potencia, ¿no? Con la fórmula de potencia. Ya eso son detalles que uno puede hacer, ¿no? Entonces, así se lleva a cabo estos casos, ¿no? Ahora, si no se comprendieron estos casos, vamos a ver otros más, ¿no? No sin antes aquí borrar estos datos por acá. Solamente ponemos ahí una flecha nada más, que son las que estaban ahí, ¿no? Esto por acá lo sacamos. Entonces, ese radiado que hemos hecho para darnos cuenta, ¿no? Para darnos cuenta nada más. Salvo que acá, digamos, aquí ya dije que había un error, porque la forma es uno más pasa bienestar, eso queda ahí, ¿no? Y aquí, este está de más. Y este se queda ahí, y esta rayita está de más. Y que la tasa así, está ahí, bien, ya. Eso por acá, que no haya mucho rayado, ¿no? Los números sí quedan ahí, para darle la separación. Incluso aquí vamos a hacer una raya horizontal. Separando aquí. A ver. Aquí le vamos a rayar para separar, digamos, los datos de la tasa semestral. Bien. Entonces, pero esto lo grabamos ahí. A eso también falta borrarlo. A ver. Ya, entonces queda ahí. Esta rayita de más. Hay más. Ya, se limpió el escenario. Ahora, nos vamos a ver el caso siguiente, el caso 2. Algo similar aquí, algo similar. Aquí vamos a hacer más rápido. Primero, digamos, aquí seleccionamos seleccionamos los datos y para separar cuáles son los datos y lo dejamos ahí. Y también hacemos, mira acá lo que vamos a hacer. Ajá. Por ejemplo, aquí hay un error. Aquí vamos a agregar como tasa mensual. Y aquí debe ser mensual. Acá debe ser mensual. Sino que había quedado del caso anterior. Había quedado del caso anterior ahí. Y luego esto también no es semestral, sino trimestral. Estamos haciendo esas correcciones ahí. Ya, entonces, vamos a ver un poco de zoom. Ya. Tenemos entonces este caso. Tenemos el caso de los datos, ¿no? Tenemos un capital que hemos entregado o hemos recibido de 70.000. Con una tasa
nominal, J es nominal, del 30%, y siempre que hablemos de nominal va a ser anual, 30% anual. Ya ese anual le está redundando, como hemos dicho, pero no está de más, especialmente para los alumnos que no siempre están con estos temas. Muy bien, la frecuencia dice que es trimestral. Y hemos puesto ese 4 porque son 4 los trimestres que tiene el año. Y el plazo que va a estar impuesto, este capital de 70.000, va a ser de 18 meses. 18 meses. Y nos piden lo siguiente. Primero nos piden acá todo lo que se refiere a meses. Muy similar como en el caso anterior. Nos piden primero ahí la tasa mensual. El interés compuesto en términos mensuales o con datos mensuales. Y luego el monto compuesto con datos igualmente mensuales. Y con eso vamos al desarrollo. Y comienzo siempre esta división. Quizás mejor dicho, esta separación. Y tenemos ahí el caso 1 que determina la tasa. Luego determinamos el tiempo o plazo. Va a ser el caso 2. O alternativa 2 o dato 2, ¿no? Luego determinamos aquí el interés, que es el punto 3, y luego rematamos aquí con el 4. Vamos a ver esta celda aquí. Entonces vemos ahí. Entonces comenzamos, ¿no? Incluso por aquí nos se ha quedado aquí con la fórmula anterior, ¿no? Se ha quedado aquí con la fórmula anterior. Aquí, por ejemplo, acá vamos a determinar, ¿qué es esto? Aquí, en esta partecita aquí. Vamos a determinar la tasa mensual. Y esto es I de tasa, E de efectiva y M de mensual. Ahí debe de mensual. Y abajo también, bueno, abajo de tal ya. Aquí entonces, ya está. Entonces vamos a determinar ahí la tasa del día mensual. Y la fórmula es esta. La tasa nominal entre la frecuencia. En este caso la frecuencia es 12, ¿no? Por los 12 meses que tiene el año. Si vamos a determinar la tasa mensual, entonces lo dividimos entre 12. 0.30 entre 12 y tenemos este valor acá. Le hemos agregado ahí bastante cero para utilizarlo con la mayor cantidad de decimales que fuera posible. Esos ceros a la derecha no agregan valor, nada. Y por si por el caso estamos indicando aquí que es el mensual. Y ya terminamos aquí la tasa y estamos recalcando que es el mensual. Ahora, vamos a determinar el número de meses que de acuerdo con el plazo. Primero acá el plazo es 18 meses. Y si quieren meses acá no hay ningún problema, va a ser los 18. No hay ahí ningún inconveniente. Ya está. Ya tengo los dos datos que necesito ahí homogeneizados a meses. Tasa en meses, periodo en meses. Y aplico a la fórmula. Al aplicar la fórmula nos da ahí el monto que está. Y luego aplicamos, perdón, el interés, ¿no? Este es el interés. Y luego aplicamos la fórmula del monto y determinamos ahí el monto correspondiente. Ya está. Ya los detalles ya lo hemos aclarado anterior. En todo caso, si queremos comentar acá, esta P son los 70.000. Esta P va a ser los 70.000. Estoy señalando la fórmula del monto. Esto P, los 70.000. Esta I es la tasa que tenemos arriba, 0.050. Y esta N son los 18 meses. Ya está. Solucionado. Entonces, por acá hemos terminado. Esto también y esto también. Ahora, pero la tasa que nos dan acá nos habla de una frecuencia trimestral. Miren, ¿verdad? Trimestral. Y entonces,
todo lo que vamos a tener aquí lo vamos a determinar con trimestres. En base a trimestres. Y entonces vamos a hacer los cálculos correspondientes. Primero vamos a hacer la división, la división correspondiente. Aquí primero hacemos la separación por acá. Todo esto va a ser por la tasa en trimestres, el tiempo en trimestres, el interés compuesto con trimestres y el monto compuesto con trimestres. Y vamos a tener 1, 2, 3 y 4. Acabo de ver por acá un dato donde estaba mal por aquí, algo por acá, algo vi. ¿Dónde está aquí? Ya, este dato. Esta A, no sé, esta A se ha pegado del caso anterior, es 1, ¿no? 1 de la fórmula es 1, por si acaso. Ya, por ahí otro. No veo, ya. Entonces, primero determinamos aquí, la tasa. Mira acá dice, la tasa mensual lo convertimos en tasa trimestral, de una menor a una mayor frecuencia, de una tasa de menor frecuencia a una tasa de mayor frecuencia. Por lo tanto, tengo que ponerle potencia. Si fuera al revés, sería radical, como puede hacerse en otro caso. Pero aquí estamos reemplazándolo a el otro dato que había visto ya que estaba mal, es este de acá. No es IS, no, sino IT. IT, o sea, tasa trimestral, ¿no? Porque eso es lo que estamos determinando, tasa trimestral. Tasa trimestral. Sino que al copiar del otro lado se quedaba ahí. Ya, ahora, entonces, ya tengo la fórmula, ¿eh? Tengo el planteamiento de la fórmula. Y haciendo el cálculo tenemos ahí la tasa trimestral. Ya tengo la tasa trimestral acá. Ahora, no vamos a el tiempo. El tiempo sabemos que son 18 meses. 18 meses. Y sabemos que cada trimestre son 3 meses, ¿no? Por eso dividimos aquí 18 meses entre 3 para encontrar el número de trimestres, que en este caso son 6. Entonces, ya con esos dos datos que estoy convirtiéndolo a trimestral, tasa trimestral, tiempo en trimestre, ya puedo aplicar, con esos datos puedo aplicar mis fórmulas correspondientes tranquilamente. Y entonces, operando ahí con la fórmula respectiva, hemos determinado un interés como este, que es el mismo que está arriba, ¿no? Es el mismo que está arriba y lo podemos ver ahí con la flecha, porque simplemente aquí estoy invirtiendo. Primero, digamos, hemos trabajado en términos de la periodicidad del tiempo, que eran meses. Y en segunda instancia estoy revirtiendo, ¿no? Los meses los estoy convirtiendo en trimestres y de modo que debe salir lo mismo, ¿no? Como estamos confirmando acá. Y luego la siguiente fórmula es aplicar el monto. Y tenemos ahí el valor de monto. Y por si sea necesario otro monto. Y si quisiéramos determinar aquí con otra forma, y si queremos le podemos aplicar logaritmos ahí, cualquier otra forma va a ser igual, no va a haber inconveniente. Entonces, en resumen, ¿qué podemos decir? Primero, digamos que miren, me voy a ir acá y voy a borrar este check aquí. Puedo decir lo siguiente, que primero, digamos, de estos trimestres, miren, primero lo que hemos hecho es que estos trimestres
lo hemos convertido en términos de meses, todo a meses. Y luego hemos hecho la inversa, los meses lo hemos convertido a trimestres. Eso es todo lo que hemos hecho. Ese es 1 y este es 2. Ya está. Ahora, ya yendo al detalle, hemos determinado primero la tasa en la frecuencia correspondiente, en este caso mensual. Y luego el tiempo también lo hemos expresado en meses. Y con eso hemos aplicado la fórmula sin ninguna duda, porque ya los datos están predeterminados. En la parte inferior, esa tasa mensual que está arriba, ¿no? La flechita, miren, esa tasa mensual que está arriba, lo hemos convertido en una tasa trimestral. Y para eso no aplicamos raíz, sino lo elevamos a ir a potencia. Y esa potencia es 3 por los 3 trimestres, perdón, por los 3 meses que tiene un trimestre. Ese 3, repito, es por los 3 meses que conforman un trimestre. Coincide con el caso anterior, ese 3 coincide con el caso anterior, pero en el caso anterior era que la tasa bimestral lo convertíamos a semestral. Y coincide ese 3, ¿por qué? Porque en un semestre hay 3 bimestres. Pero es una simple coincidencia nada más. Todo eso lo tenemos que ir ganando, ¿no? Y luego ya acá, los 6 trimestres ahí, el tiempo, que son 18 meses, lo hemos convertido a trimestres. Y luego hemos aplicado ahí el interés compuesto y el monto compuesto. Y hemos confirmado todo lo que está ahí indicado. Y con esto vamos avanzando ahí. No sin antes borrar estos detalles por acá. Bueno, esto de acá sí lo dejo ahí, por acá, estos cheques, sí. Vamos a borrar nuestros cheques. Sí, simplemente para ir explicando todo eso, ¿no? No podemos ponerle tanto garabato ahí, ¿no? El resto sí queda ahí, ¿no? El resto sí queda ahí porque es para expresar la relación. Es para expresar la relación correspondiente, ¿no? Listo. Entonces vamos a ver acá. Bien. Entonces, en este material que se ha preparado, hemos visto cómo podemos convertir tasas de menor frecuencia a mayor frecuencia. Hemos podido ver que se puede convertir igual el tiempo, ¿no? El tiempo de una frecuencia tal a otra frecuencia mayor, como esto de meses a trimestres. Y luego, teniendo esos datos de tasa y tiempo, que son los elementos que por ahí nos marean un poquito, simplemente aplica la fórmula. ¿Por qué capital está indicado? El capital es un dato numérico que eso va a ser ahí siempre plantado. Las dos variables que nos pueden entretener un poco son esa del tiempo y la tasa. Y tener en cuenta que ambas variables, tiempo y tasa, deben estar en la misma periodicidad. Deben estar en la misma periodicidad para poder, digamos, calcular adecuadamente. Y entonces también esto me sirve para confirmar. ¿Qué tal, digamos, si yo comienzo a dudar con estos resultados que tengo aquí en la parte de esta amarilla? Y luego digo, a ver si lo confirmo al revés. Y podemos ver que ese al revés
nos permite confirmar que obtenemos los mismos datos. Entonces, de esa manera, esas tasas terminan siendo equivalentes, ¿no? Esa tasa mensual es equivalente a esta tasa trimestral, porque nos permite, digamos, obtener el mismo resultado. Así de sencillo. Bien, lo dejamos ahí. Dejamos ahí. ¿Dónde estamos ahora? Ya. Muy bien. Muchas gracias. Cordiales tardes o mañana, ¿no? Cordiales mañana. Ahorita ya nos toca un bañito. Nos toca un bañito. Vamos. Está quemando ya todo esto. Muchas gracias. Buen día.